Buenas tardes, estimada doctora. Mi nombre es Jenny Cres y vamos a hablar en esta materia de los métodos y reglas de interpretación constitucional. Antes de entrar en el tema, quisiera hacer referencia a unos conceptos básicos, como son la hermenéutica, que es la teoría científica del arte de interpretar. Jorge Tapias Valdés entiende por hermenéutica el conjunto de principios que regulan y orientan la interpretación de las normas jurídicas. En el artículo 427 de la Constitución de la República del Ecuador, las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Francisco Díaz Gregorio también plantea que la interpretación constitucional es una especie o tipo de la interpretación jurídica de cuyas características participa y se distingue por el objeto específico sobre la que recae la norma constitucional que al tiempo proporciona criterios o elementos propios para la propia tarea hermenéutica. Entre los principios de interpretación destacamos el principio de respeto a los derechos que emanan de la naturaleza jurídica. La labor interpretativa debe poner el acento por el respeto a los derechos y a la dignidad propia de la persona humana. 2. El principio de unidad de la Constitución. Las normas constitucionales no pueden ser interpretadas en forma aislada, sino en armonía con las otras normas que resulten útiles para verificar su real significado. 3. El principio de interpretación útil. La idea es que como el intérprete puede elegir entre varios sentidos que se pueden otorgar a la norma, opte por aquel que le otorgue mayor grado de eficacia a la Constitución. 4. El principio de fuerza normativa. La idea es que como el intérprete puede elegir entre varios sentidos que se pueden otorgar a la norma, opte por aquel que le otorgue mayor grado de eficacia a la Constitución. Y finalmente, el principio de buena fe. Los intérpretes y aplicadores de la Constitución deben actuar de manera honesta, leal y diligente al abordar cuestiones relacionadas con la interpretación de la norma fundamental. Dentro de los criterios de interpretación, destacamos varios, entre ellos el sentido literal, donde su concepto es que el legislador se sirve del lenguaje general y del lenguaje técnico jurídico en el que se puede expresar más precisamente parte del lenguaje general. B. La conexión de significado de la ley. La norma individual ha de interpretarse de modo que garantice esa concordancia entre sí. C. Interpretación histórico-teológica. La norma individual ha de interpretarse de modo que garantice esa concordancia entre sí. D. Criterios teleológicos objetivos. Los fines objetivos del derecho, el aseguramiento de la paz, la justa resolución de los litigios, la protección de los bienes jurídicos y un procedimiento judicial justo. Finalmente, el precepto de interpretación conforme a la Constitución. En la orientación de la interpretación les corresponde una importancia considerable a los principios y declaraciones de valor elevados a rango constitucional, tales como la dignidad de la persona, libertad, principio de igualdad, idea de Estado de Derecho. Estos son como una antesala a los métodos y reglas de interpretación constitucional. Ahora vemos los métodos y reglas de interpretación constitucional. Métodos de interpretación. Tenemos 8 métodos. Primero es la regla de solución de antinomias. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que cuando
existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Es utilizado para resolver conflictos o contradicciones entre normas constitucionales o entre una norma constitucional y otra de rango inferior. Una antinomia se presenta cuando hay una aparente contradicción entre dos o más disposiciones normativas. Tenemos el principio de proporcionalidad. Cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de solución de antinomias, se aplicará el principio de proporcionalidad. La ponderación. Se deberá establecer una relación de preferencia entre los principios y normas condicionada a las circunstancias del caso concreto para determinar la decisión adecuada. Literal. Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal, sin perjuicio de que para lograr un resultado justo en el caso, se puedan utilizar otros métodos de interpretación. Seguido tenemos la interpretación evolutiva o dinámica, que nos dice que las normas se entenderán a partir de las cambiantes situaciones que ellas regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tomarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. El método de interpretación sistemática consiste en que las normas jurídicas deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo para lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y armonía. El método de interpretación teleológica nos dice que las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo. Otros métodos: en la interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo a los principios generales del derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia, práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. Y entre las reglas de interpretación constitucional destacamos las siguientes. Primero, reglas que determinan el sentido de las palabras. Las palabras de la Constitución se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, salvo que resulte evidente que la Constitución las utiliza con un significado distinto. Para definir el sentido de un concepto, el intérprete podrá además valerse de una definición legal calificada de la opinión jurisprudencial autorizada y de los acuerdos expresos de la Comisión Constituyente. Segunda regla, tenemos las relativas al sentido de las normas. El sentido y alcance de una disposición se fijará en atención al tenor literal de las palabras, guardándose la debida correspondencia y armonía con el contexto constitucional y considerando la finalidad del precepto. En la interpretación de un precepto podrá recurrirse a título de elementos auxiliares a la historia fidedigna del establecimiento de la norma, a la jurisprudencia, a la opinión de la doctrina, la historia constitucional y al derecho comparado. Como tercera regla tenemos la interpretación axiológica. Siempre debe primar lo dispuesto en el capítulo 1 de la Constitución, por sobre cualquier otro precepto contenido en ella y que pudiera ser contradictorio con lo establecido en las bases de la institucionalidad. El intérprete se debe ajustar a la pauta interpretativa y por tanto nunca podrá interpretar una norma de modo que resulte lesionado o afectado en esencia un derecho. Siempre deben descartarse aquellas interpretaciones que conduzcan a una falta de solución real y efectiva del problema planteado. Como cuarta regla de interpretación está la garantía de derechos. Los preceptos constitucionales que reconozcan derechos o establezcan garantías se interpretarán de la manera más amplia posible, en tanto no se atente contra algún límite expreso, el derecho ajeno o el bien común.
Y finalmente, la regla de interpretación restrictiva del poder y de las normas de excepción constitucional. Las normas constitucionales que regulen el establecimiento, organizan atribuciones y organizaciones, atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos y las que limiten o restrinjan los derechos de las personas se interpretarán atendiendo el sentido estricto y expreso del precepto. Como conclusiones, tenemos que la interpretación constitucional implica dar un sentido a los preceptos contenidos en toda ley fundamental. La interpretación evolutiva no significa dar cualquier contenido a las normas constitucionales. La interpretación faculta al intérprete a cubrir aspectos no previstos, pero no contrarios a las normas expresas o decisiones fundamentales tomadas en otro tiempo. El juez debe optimizar las posibilidades de una constitución para dar solución adecuada a los problemas y no agudizarlos o dejarlos inconclusos. La solución de antinomias es esencial para mantener la estabilidad y la eficacia de las normas constitucionales. La ponderación busca encontrar un equilibrio justo entre la protección de los derechos individuales y la satisfacción de los intereses colectivos o públicos, teniendo en cuenta las circunstancias específicas en cada caso. El método constitucional evolutivo permite que la interpretación de la Constitución evolucione para abordar cuestiones contemporáneas y garantizar que los principios fundamentales se apliquen de manera coherente con la evolución de la sociedad. Ese es mi aporte, estimada doctora, muy amable. Muchas gracias.